Buenos días, amados hermanos. Buenos días. ¿Todo bien con el audio? Excelente. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el tiempo de enseñanza. Tenga a la mano su Biblia. Hay muchas citas bíblicas que incorporar. Hay muchas referencias que anotar, así que tenga a la mano también papel, pluma, papel, lápiz, para que usted conserve la enseñanza de esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites congregarnos, cantar a ti, orar a ti, leer, escudriñar tu palabra, y en este momento anhelamos escuchar tu voz. Que sea tu voz, Señor, la que sea predicada, tu palabra la que sea enseñada, y que el Espíritu Santo tome control de este tiempo. Utiliza a tu siervo, y no la voz del hombre, Señor, para que tu palabra no regrese vacía. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. ¿El Espíritu Santo es una realidad en su vida? Pregúntese a usted mismo. ¿El Espíritu Santo es una realidad en mi vida? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Tengo una relación con el Espíritu Santo? Estamos entrando en una dinámica de enseñanza donde lo que se sigue predicando desde este lugar, desde este púlpito, es la palabra de Dios. Pero también se predica de la experiencia y de la práctica, no de un hombre, sino de los hombres que han puesto su fe en Cristo Jesús desde que Jesucristo pisó la tierra y estuvo entre nosotros. La experiencia está sujeta a la palabra de Dios. La palabra de Dios no está sujeta a la experiencia. En último caso, la palabra de Dios confirma la experiencia. Nunca la experiencia confirma la palabra de Dios. Esa es la razón por la que entramos en una dinámica de enseñanza que hemos titulado El Espíritu Santo en mi vida. Y en esta sección le llamamos el ministro que me acompaña. El ministro que me acompaña es una referencia a los diferentes ministerios que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dependiendo de qué autor consulte usted puede identificar entre 20 y 30 diferentes ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunos categorizarán, por ejemplo, los dones espirituales e incluso el fruto como parte de los ministerios del Espíritu Santo. Para temas didácticos y para conceptualizar mejor la enseñanza, lo que yo he hecho y lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas es dividir la experiencia, escúchelo bien, la experiencia, la vida en el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo en tres diferentes vertientes. La primera es la que ya le he mencionado. El ministro que me acompaña es una referencia a los diferentes ministerios que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. La segunda categoría será aquella de el consolador el maestro que me capacita. El maestro que me capacita. Y es una referencia a los dones espirituales. La tercera categoría de enseñanza de las próximas semanas será la del pastor, el pastor que me fortalece y que está ligado directamente con el fruto del Espíritu Santo. Esto es enseñanza que usted va a ir aprendiendo en las próximas semanas. Ahorita y las siguientes 2 semanas estaremos centrados, focalizados puntualmente en los ministerios del Espíritu Santo, y por eso titulamos a esta sección El ministro que me acompaña. La semana pasada hablamos de que el Espíritu Santo, siendo Dios, siendo la tercera persona de la Trinidad, habita en mí y desea tener una relación conmigo. Esa es la posición del Espíritu Santo todavía, y esa es la razón por la que yo le preguntaba hace unos momentos. ¿Tiene usted una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es su relación con el Espíritu Santo? Porque no hemos hablado de lo que le toca a usted, hemos hablado de lo que el Espíritu Santo anhela tener con usted, una relación, y eso fue lo que dijimos la semana pasada como primera enseñanza. Es una persona y quiere tener una relación conmigo. De esa forma pudimos identificar cuál es el ministerio que identifica a que el Espíritu Santo mora, habita en nosotros. El segundo ministerio del Espíritu Santo que hablamos la semana pasada es el Espíritu Santo como un consolador.
El Espíritu Santo es el Paracletos, el que está llamado a estar a mi lado y que yo puedo tener la confianza plena de que Él estará siempre a mi lado, cerca de mí. Todavía hay enseñanzas mucho más profundas que vamos a ir predicando en las próximas semanas. La tercera que dijimos la semana pasada, la tercera enseñanza tenía que ver con el aspecto de regeneración. La regeneración permite que nosotros, como hijos de Dios venidos, el pecado desde el punto de vista de un niño, no de un adulto. La realidad es que, y usted debe de estar consciente, es algo en lo que insistiré ahorita, tal vez insista en ello al final, e insistiré en ello todos los próximos domingos. El Espíritu Santo está usando en este mismo instante. En este mismo minuto, el Espíritu Santo como parte de mi fortaleza. Yo tengo que hablar en la dependencia del Espíritu Santo. Y esa misma dependencia le corresponde a usted. Usted debe de escuchar y permitir que el Espíritu Santo hable a su corazón. Tal vez usted diga, que el Espíritu Santo esté trabajando en su vida. Eso no inhibe el actuar del Espíritu Santo en su vida. Eso no disminuye el poder del Espíritu Santo, que Él lo niegue. No puede negar la realidad del Espíritu Santo en su vida. Primera enseñanza el día de hoy, el Espíritu Santo en mi vida, en mis 2 semanas, van a ser 4 secciones del el Espíritu Santo como el ministro que me acompaña, están dadas en primera persona. Usted puede declarar estas enseñanzas, escúchelo bien, su sustento está en la palabra de Dios y es simplemente poner la palabra de Dios en palabras que a lo mejor usted alcanza a entender más fácilmente. A veces nuestra Biblia Reina Valera complica, ¿cierto? Y yo crecí en ella y amo la Reina Valera, pero a veces la Reina Valera nos complica ciertos temas. El ministerio del Espíritu Santo más difícil de entender. El más mal entendido, el más mal predicado, el más mal conceptualizado, el más mal practicado, es el ministerio del Espíritu Santo, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Cualquiera de las dos proposiciones es correcta. Ser bautizado en el Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Si usted tiene años en el Evangelio, tal vez comprenda algo, tal vez ya le ocurrió algo que a mí me ocurrió más o menos a los 18 años. Fui a un concierto cristiano, crecí en un par de iglesias bastante conservadoras, se nota hasta el día de hoy, no puedo negarlo. Fui a un concierto con mis amigos de la iglesia, era un concierto cristiano. La música permitía cierto tipo de movimientos, entre ellos aplaudir. Yo no tengo esa costumbre, y no tengo esa costumbre simplemente porque es un tema de costumbre, no por otra cosa. Y rápidamente alguien me pescó, para mi mala fortuna yo estaba en el pasillo en esa tarde. Llegó una mujer, me pescó del brazo y me dijo, hijito, yo tendría unos 18 años, ¿acaso no has recibido el Espíritu Santo? Yo brinqué yo creo más porque me pescó del brazo, y le dije, claro que he recibido el Espíritu Santo. Ella me volvió a preguntar y me dijo, ¿pero realmente has sido bautizado en el Espíritu Santo? Para mala fortuna de ella, yo ya tenía cierto conocimiento. Crecí en una iglesia donde realmente se hacía un énfasis imperativo sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Y le dije, claro que he recibido el Espíritu Santo. Y entonces ella me dijo, ¿y por qué no estás aplaudiendo? Yo no quise contestarle como se lo merecía y simplemente le dije, el que no aplauda no significa que no tenga el Espíritu Santo en mi vida. A esa edad yo tenía conciencia de que el Espíritu Santo estaba en mi vida. Y tal vez la experiencia de usted, tal vez usted ha estado en una iglesia, ha oído una predicación, ha escuchado, etcétera, etcétera, y le han dicho, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y muchas veces usted diga, no sepa ni qué responder. Bueno, hay 2 cosas que usted debe de aprender en primer lugar. Dentro de esta enseñanza, usted debe de aprender que la Biblia dice todo lo que usted tiene que saber acerca del Espíritu Santo. La Biblia lo dice todo, todo. Y es simple y sencillamente para que usted trate de seguir el ritmo y no se duerma, porque ahorita usted está muy cómodo, muy probablemente
en la silla más cómoda de su propio hogar, muy probablemente esté en pijama, muy probablemente está tomando un rico café, un rico pan, no tiene nada de malo, pero por favor trate de seguir el ritmo. Por eso no están las citas escritas. Es para tratar de pescar su atención. Y tenga su Biblia, si puede consultar su Biblia, hágalo en este momento. Y si no, por lo menos anótelas y después trate de confrontar lo que yo le estoy enseñando a la luz de la palabra de Dios, porque yo predico la palabra de Dios, no predico lo que yo crea o lo que yo piense o lo que yo sienta. La Biblia dice todo lo que tenemos que saber acerca del Espíritu Santo. La otra cosa el otro concepto que usted debe de comprender ahorita es que mucha de la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. No tiene nada que ver. Le dirán a usted del bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Bueno, no tiene nada que ver con la Biblia. Mucho tiene que ver con experiencias, con emociones, y ahorita le voy a decir dónde debemos de categorizar las experiencias y las emociones, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Buenas intenciones, mala teología. Nosotros predicamos o tratamos, me sorprende cómo la gente cada vez más busca iglesias con sana doctrina. Mucha gente está en la búsqueda de iglesias de sana doctrina, y muchas iglesias se precian de ser de sana doctrina. Inquiría en este tema en esta semana y me sorprendió llegar a la carta del apóstol Pablo a Tito, donde menciona varias veces, creo que no me acuerdo, son 3 o 5 veces, en la que Pablo habla de la sana doctrina. Pero el análisis de la sana doctrina implica 2 cosas. Lo primero, la sana doctrina trae bienestar al individuo. La sana doctrina trae bienestar al individuo, a la familia y a las iglesias. Si usted no tiene paz, si usted no está experimentando paz en iglesias que se autodenominan como sana doctrina, no son iglesias de sana doctrina. La sana doctrina impacta la vida del hombre y produce paz y bienestar. Lo segundo es que produce crecimiento. La sana doctrina produce crecimiento. Mucho me gustó ver que uno de los grandes autores en quien yo me he recargado en los últimos años, lo escribe así puntualmente. La sana doctrina trae bienestar y crecimiento. No hay crecimiento, no es sana doctrina. ¿Qué nos enseña la sana doctrina? Bueno, en relación al bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y muy rápidamente porque es una serie de varios versículos, así que póngase muy abusado, póngase las pilas. Mateo 3:11. Mateo 3:11, tan temprano como se puede en los evangelios, Juan el Bautista declara lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Quién es? Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tan temprano como en los evangelios aparece la primera referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Segundo pasaje, Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Aproximadamente 3 años después, el Señor Jesús está ascendiendo a la vista de sus discípulos en el Monte de los Olivos. Ellos están viendo que Él definitivamente se va, resucitado, a ser glorificado a la diestra del Padre, y el Señor Jesús les dice, estando juntos, este pasaje ya lo estudiamos relativamente hace unas semanas, no estamos sacando información nueva, pasajes nuevos, son los mismos pasajes, simplemente en una organización un tanto lógica para entender el bautismo del Espíritu Santo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos, a sus apóstoles, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La referencia a con también es válida hacerla. Bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Las proposiciones son correctas y se pueden intercambiar sin ningún problema en el lenguaje. Pero ponga mucha atención a lo que dice el versículo 4. Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre, la que oísteis de mí. ¿A qué promesa se estaba refiriendo el Señor Jesús? A ninguna otra que a los pasajes que ya hemos multicitado, multiestudiado domingos anteriores.
Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, en pasajes que en nuestra Reina Valera son identificados como la promesa del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Jesucristo es lo que yo les dije en el aposento alto, lo que yo les dije, eso es lo que ustedes deben de esperar porque lo oyeron de mi parte. Y lo oyeron de mi parte, pero dice que es la promesa del Padre. Yo lo dije como si el Padre lo estuviera prometiendo. Yo soy el representante. Yo vine a decir lo que el Padre haría, lo que el Padre enviaría. Es una promesa de Dios. La venida del Espíritu Santo es una promesa que aparece en Juan capítulo 14 y 16. Y cuando Jesucristo está hablando, esa promesa del Padre que escucharon de mi parte, y serán bautizados con el Espíritu Santo, nos permite entender de una manera lógica que la venida y el bautismo del Espíritu Santo, a la luz de las palabras del Señor Jesucristo, eran exactamente lo mismo. Venida y bautismo era exactamente lo mismo. Adelante en el cumplimiento de la promesa, eso ya lo vimos, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, ya lo sabe usted. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ponga atención, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, Hechos 2, del 1 al 4, dice en el último versículo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bautismo, llenura, morada, habitado, todos son términos similares que ejemplifican exactamente lo mismo, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Regeneración, morada, bautismo, sello, ocurren cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La referencia de Lucas, cuando habla promesa, bautismo, llenos, es exactamente la misma línea lógica para identificar el advenimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tal vez le crean conflicto, muchas veces nos crea conflictos, a muchas personas les crea conflicto el concepto de bautismo. Bueno, si les crea conflicto el concepto de bautismo, vea lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 44 al 45. Hechos 10, 44 al 45. Hechos 10, 44 al 45. Pedro está predicando en Samaria. Se tuvieron que empezar a mover los apóstoles. Jesucristo les dijo que iban a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, un poco de tiempo después, la iglesia había crecido en Jerusalén, pero también la oposición había crecido. Entonces los apóstoles tuvieron que empezar a subir al norte. Abarcaron toda la región de Judea y empezaron a abarcar también la región de Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dice el relato de Lucas, en el 10:45, Hechos 10:44 y 45, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está hablando de el Evangelio, está hablando de Jesús, está hablando de Cristo en los versículos anteriores, 40, 41, está hablando de su experiencia personal, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, judíos convertidos al cristianismo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, a mí me han preguntado si yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, muy probablemente usted también. Pero bueno, esta es una referencia bíblica para que usted no lo haga, pero podría preguntar, oye, ¿y a ti ya te cayó el Espíritu Santo? ¿Ya te cayó? Suena muy mexicano, hay un dicho en México, ¿ya te cayó el 20? Es decir, ¿ya comprendiste?
No es una irreverencia, pero se puede notar que hay otro término. Existe otro término. Y Lucas lo complementa diciendo, no solamente cayó, sino el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos escucharon el testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo en palabras de Pedro, y quedamos nosotros los judíos sorprendidos al darnos cuenta que ese mismo evangelio que había sido predicado inicialmente a nosotros los judíos, ese mismo evangelio iba a ser predicado a todos los gentiles. Gentiles somos nosotros. Y gentiles fuimos alcanzados por el derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo desde hace 2000 años. Y cayó y fue derramado. No dice, bueno, y les dio un poquito, y bueno, después tuvieron que ser confirmados y hubo un segundo bautismo. No, lo está poniendo en la perspectiva. Cayó y fue derramado, punto. Bautismo. Caer, llenar, derramar, es exactamente lo mismo. Cuando tuvieron que regresar, Pedro, Juan, los apóstoles, a dar un informe, estuvieron en Samaria y se regresaron. Vea cómo lo pone el mismo apóstol Pedro, como lo pone Lucas en Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 18. Ese es el reporte, Hechos 11 del 15 al 18, Hechos 11 del 15 al 18, y el reporte que da Pedro a la iglesia en Jerusalén, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Su referencia es al día de Pentecostés. Así como nos ocurrió a nosotros. Pero hay una diferencia. No hubo un estruendo como de un viento recio. No hubo llamas de fuego, ni hablaron en lenguas. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Caer, llenar, derramar son terminologías exactamente iguales al bautismo del Espíritu Santo. Y ese día en Samaria, a los que escucharon la palabra del Evangelio y creyeron en la palabra del Evangelio, recibieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo, y no ocurrió nada en el espectacular. No sucedió nada. Bueno, sí sucedió algo espectacular. Pasaron de muerte a vida. Fueron regenerados, tuvieron una vida nueva, nacieron de nuevo. No lo pidieron, no oraron, no clamaron para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Simplemente tuvieron fe en el Señor Jesús. La referencia que está en la presentación que usted está viendo en pantalla, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, muy probablemente usted lo entiende, y lo entiende bastante bien. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Hay un contexto en el que Pablo tiene que escribir a la iglesia en Corinto diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola fe, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber. Fíjense nada más. Beber. Bautismo, beber, caer, derramar, es exactamente lo mismo conceptualmente hablando del ministerio del Espíritu Santo, de un solo y de un mismo Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es identificarnos, bautizarnos, colocarnos en el cuerpo de Cristo, incorporarnos a la iglesia universal, no a la iglesia bíblica Maranata. La iglesia bíblica Maranata usted decidirá estar o decidirá irse, pero nunca podrá irse si ha puesto su fe en Cristo Jesús del cuerpo de Cristo. Jamás podrá irse del cuerpo de Cristo. Siempre estará en el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo tiene que corregir a la iglesia en Corinto y poner y hablar de un mismo espíritu que nos ha bautizado,
lo está haciendo en el contexto de división en la iglesia. Y lo está haciendo en el contexto de división en la iglesia por el mal uso de los dones espirituales. Y él tiene que corregir eso. Todos recibimos el mismo bautismo. Todos fuimos bautizados exactamente. Es el mismo espíritu cayó, derramó, nos llenó, nos bautizó. A Pablo le tocó después. No igual que a Pedro y a los apóstoles. Pero recibimos exactamente el mismo porque el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo. Juan nos bautizó en agua, pero el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso usted puede declarar, como está en la lección, ahora sí puedo usar la lección y decirle, repita conmigo, he puesto mi fe en Jesús como mi Salvador. Por lo tanto, he sido bautizado en el Espíritu Santo. Y punto. Punto. Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo si ha venido a la fe salvadora del Señor Jesucristo. Pero entonces usted preguntará, ¿y por qué a veces somos confrontados en relación al bautismo del Espíritu Santo? Bueno, eso es muy fácil de entender. Las referencias que se utilizan para hablar de un segundo bautismo o de un bautismo especial, sobrenatural, una ceremonia, o que usted necesita tal vez imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, etcétera, 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 tiene que ver con un mal entendimiento del libro de los Hechos. Y un mal entendimiento del libro de los Hechos parte de comprender qué es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, y ya lo hemos dicho, por lo menos en estudio bíblico lo he mencionado, el libro de los Hechos es un libro totalmente transicional. Transiciona del Señor Jesús a los apóstoles. Transiciona de los judíos a los gentiles. Es un libro que es profundamente histórico porque habla del nacimiento de la iglesia cristiana en el primer siglo a partir del día de Pentecostés. Y no es un libro doctrinal. Y es un libro que está lleno de experiencias. Por eso las experiencias son válidas. Lucas, ya lo dije la semana pasada, Lucas está plasmando las experiencias de la iglesia cristiana del primer siglo conforme a la inspiración del Espíritu Santo y no necesitamos más. Y precisamente, la mala interpretación o de dónde viene la confusión parte de pasajes como Hechos capítulo 2, de Hechos capítulo 2, de los versículos del 1 al 13. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Ya predicamos de ello. 120 personas. 120 personas que estaban en el aposento alto. ¿Creían en Jesucristo? Ellos ya habían creído en Jesucristo. Ellos ya habían creído en Jesucristo. ¿Cuándo creyeron? Pedro creyó en Jesucristo cuando Jesucristo le dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Una cosa es que lo negara tiempo después, pero ya habían creído en él. Todavía tenían ciertas esperanzas y ciertas expectativas, pero la fe de ellos estaba puesta. Y no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino hasta Hechos capítulo 2. Eso ya lo vimos hace algunas semanas. Fueron llenos, dice el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo 50 días después de la muerte del Señor Jesús? Es muy fácil de entender. Juan 14 y Juan 16. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo me fuere, yo os enviaré al Padre. Espérense, quédense en Jerusalén, para que cuando yo me vaya, venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Había una condición que se tenía que cumplir, en la cual Jesucristo tenía que partir para que el Espíritu Santo viniera. Por voluntad propia del Padre, por intercesión propia del Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y Él le enviará otro Consolador. Y estos hombres, estos 120 hombres, discípulos, sus apóstoles, recibieron el Espíritu Santo 50 días después. Hubo un lapso, hubo un tiempo de espera, pero finalmente lo recibieron. ¿Sabe qué sucedió unas horas después, apenas unas horas después de este evento?
Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. En su primer discurso, del cual ya hablamos hace unas semanas. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese momento se convirtieron 3,000 personas. Pedro no está poniendo condicionamientos. Arrepiéntanse. El bautismo en agua al que él está haciendo referencia era una simple identificación, era una forma de profesar su fe, no tenía ningún efecto salvador. Pero Pedro les dice que solamente tienen que arrepentirse, confesar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirían el don del Espíritu de manera inmediata. 3,000 personas se convirtieron en ese día. Cuando usted o alguien se cree merecedor de un bautismo especial del Espíritu Santo, es porque usted se quiere poner en los pantalones de los primeros 120 discípulos del día de Pentecostés. Y la realidad es que desde ese día, usted y yo nos parecemos más a los 3,000 hombres que se convirtieron después. La iglesia bíblica empezó con estos 3,000 hombres y a partir de ese momento, todos quienes nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Punto. Nada más. Pero alguien muy ávido en Biblia, para conveniencia propia, toma un pasaje como Hechos capítulo 8, si se da cuenta, todo esto transcurre en la iglesia cristiana, Hechos capítulo 8, versículos 16 y 17. Le voy a decir que estaba pasando. Felipe, uno de los apóstoles, se fue a predicar a Samaria, al norte. Dice ahí Hechos capítulo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y empezó a hacer cosas, hizo señales. Paralíticos, cojos, eran sanados, fue confrontado por Simón, el mago. Y en el versículo 16 y 17, bueno, o si lo quiere ver desde el 14, dice, los apóstoles 12, bueno, Felipe estaba arriba, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, comisionaron, mandaron de delegados a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Pah! Perfecto. Ahí está la cita bíblica. Hay que imponer las manos. Aquí lo dice. Hay que imponer las manos y hay que orar para que descienda el Espíritu Santo y lo reciba las personas. Y si no has tenido esta experiencia, es importante que vengas a la iglesia. Bueno, a otro tipo de iglesia, no a Iglesia Bíblica Maranata, a otro tipo de iglesia. Sí, a otra. Aquí no. Espero que nunca vayan a editar este video y saquen de contexto estas palabras. Pésima teología y pésimo entendimiento de la palabra de Dios. Pero ahí lo dice. Bueno, ¿sabe usted qué era Samaria? ¿Sabe usted la rivalidad entre judíos y samaritanos que prevalecía en el primer siglo de nuestra era? Usted sabe que hay una parábola del buen samaritano en la que el Señor Jesús explica que el odio entre judíos y samaritanos era tan histórico y tan arraigado que no podían ni verse. Me puse a revisar, Samaria está al norte, Jerusalén, Judea están hacia el sur, pero muchas veces en el tránsito hacia el norte, hacia las regiones de Siria, pues tenían que pasar por Samaria, y me puse a revisar las rutas que tomaban los judíos para atravesar la región de Samaria. Usted saca un plano de su Biblia,
de los que están al final de la Biblia, que nunca le ponemos atención, saque usted un plano, se va a dar cuenta que Samaria está al norte, hay regiones montañosas a los costados, hay zonas de tránsito. Bueno, los judíos le sacaban toda una vuelta impresionante para no pisar la región de Samaria. Los judíos, desde hacía unos 700 años atrás, odiaban a los samaritanos. Eran personas que tenían un nivel y una condición social inferior a la de un animal. Y el evangelio, escúchelo bien, era aceptado en las regiones de Samaria. El evangelio era reconocido. Dice, había recibido, Hechos capítulo 8, versículo 14, había recibido la región de Samaria la palabra de Dios. Gloria a Dios, el evangelio estaba siendo aceptado. Pero entonces tuvieron que enviar a Pedro y a Juan para confirmar, porque ellos eran los apóstoles, ellos habían sido los testigos del Señor Jesús, y ellos tenían que ir a confirmar que el evangelio predicado hubiera sido aceptado correctamente. Y usted puede decir, no, qué desconfiados estos 12 apóstoles. Como siempre, Pedro de desconfiado, y Pedro siempre al frente, siempre Pedro y Juan, tuvieron que mandar a estos dos para que confirmaran, para ver si era cierto. No, era el plan soberano de Dios, y era el plan soberano en el que Dios, por amor a la unidad de su iglesia, permitió que esto sucediera así. Para que estando presentes, porque así lo dice el Antiguo Testamento, la salvación viene de los judíos, para que ellos estando presentes y siendo ellos testigos, el Espíritu Santo fuera derramado de una manera sobrenatural sobre estos samaritanos, enemigos naturales de los judíos, que habían creído el evangelio del Señor Jesús. Si el Señor en su infinito amor no lo hubiera hecho de esta manera, ¿sabe usted lo que hubiera ocurrido? Si de por sí el día de hoy es un caos con tantas denominaciones, el día de hoy habría una primera iglesia cristiana de Jerusalén, primera iglesia cristiana samaritana. La iglesia cristiana hubiera nacido fracturada. Y Hechos capítulo 8, en estos versículos especialmente, el Señor Dios, a la respuesta de los samaritanos respecto del evangelio del Señor Jesús, hizo una sola cosa: preservar la unidad de la iglesia, a la cual apela Pablo en 1 Corintios 12:13, cuando dice, es el mismo espíritu, griegos, judíos, hombres, mujeres, quien sea. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, eso es lo que hizo Dios en ese momento. Preservó la unidad de la iglesia. Esa es la razón por la que hubo un retraso, hubo una demora. Pero esa demora quedó escrita en el libro de los Hechos, quedó plasmada en el libro de los Hechos. Una correcta iluminación, una correcta interpretación, una correcta teología nos hace entender que fue un evento histórico único e irrepetible, y que a partir de entonces nosotros somos bautizados cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús. Y usted se preguntará en este momento, hermano, es que yo leí, yo experimenté, alguien predicó, llámele como usted le quiera llamar. Llámele como usted le quiera llamar. El Espíritu Santo me ministró de una forma especial. Amén. El Espíritu Santo me consoló de una manera especial. Amén. El Espíritu Santo me fortaleció de una manera especial. Amén.
Hermano, el Espíritu Santo me dio un doble bautismo este día. Eso no. Eso no está en la Biblia. Llámele como usted le quiera llamar. No le llame bautismo. Yo no estoy negando las experiencias. Lo que estoy negando son las etiquetas. Llámele como usted quiera. He puesto mi fe en Jesús como mi Salvador, por lo tanto, he recibido el bautismo del Espíritu Santo, punto. Se acabó. Alguien platicó alguna vez una historia. El pastor de la iglesia abrió un nuevo ministerio, la iglesia creció. Eso es lo que anhelamos en Maranata. Creció y tuvo que salir y comprar una propiedad más grande. Empezaron nuevos ministerios se empezaron a añadir en la iglesia. Y este pastor empezó a tener una carga de trabajo muy grande, una tensión muy grande, una preocupación por los ministerios de la iglesia. Empezó a dormir poco. Él sabe, es un pastor muy conocido, que cuando hay insomnio lo mejor es pararse a orar. Y muchas veces dejar que Dios hable, ni siquiera hablar uno, que Dios hable. Y durante 7, 10 días, orar, dormía 2 horas al día. Se lo comentó a su esposa se empezó a dar cuenta y le dijo, es que tengo una energía, siento una energía en mi ser. Dios está trabajando en mi vida y Dios quiere que yo me ponga a orar. Su esposa se empezó a preocupar porque cada vez este pastor, su esposo, dormía cada vez menos. Lo que hizo esta mujer, se empezó a dar cuenta de ciertos comportamientos de su esposo. Tomó el teléfono, le habló a su médico y le dijo, oiga doctor, fíjese que mi esposo tiene este comportamiento. Cada vez duerme menos, ha desarrollado una muy buena vida de oración la última semana, pero cada vez está durmiendo menos y estoy preocupada por él. El doctor le dijo, mire, tal vez su esposo no se lo ha comentado, pero él ha experimentado un dolor a nivel muscular. Yo le receté cierto tipo de medicamentos y la combinación de este tipo de medicamentos provoca un cierto nivel de estado de alerta que hacen que obviamente él esté durmiendo menos. La esposa colgó el teléfono, le habló inmediatamente a su esposo y le dijo, mi amor, antes de que pienses que es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida, déjame decirte algo. Tu estado de alerta que tienes el día de hoy se obedece a la combinación de medicamentos que estás consumiendo. El pastor se sorprendió, le agradeció a su esposa y a los 10 días que había cesado el tratamiento médico, el pastor estaba durmiendo perfectamente bien. Y él dijo, cuando habló de esto, en un principio yo creí que era el Espíritu Santo. Era un simple medicamento. El resultado fue lo más importante. Mi vida de oración mejoró. Aprendí a tener una vida de oración mejor. Pero ni siquiera se lo atribuyó al Espíritu Santo. Espero que usted tenga experiencias en el Espíritu Santo. Y si no las tiene, va a ir usted aprendiendo cada vez más cómo es que se vive una vida, la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Segunda enseñanza del día de hoy. Segunda enseñanza del día de hoy. Cuando Dios me ve a mí, ponga mucha atención. Cuando Dios le ve a usted, Él está observando al Espíritu Santo en su interior. Cuando Dios me ve a mí, cuando Dios me está viendo a mí, Él observa al Espíritu Santo en mi vida, en mi interior. Nosotros usamos diferentes pasajes y hay que entender el progreso de la revelación de Dios en las epístolas de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22, y esto es fácil porque estas citas sí las tiene usted en la pantalla, en la presentación. Cuando Dios me ve a mí, Dios está observando el Espíritu Santo en mi interior. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22, primera parte nada más. Y si quiere desde el versículo 21. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 21, y el que nos confirma, Dios,
con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Bueno, este versículo a veces entender en lo que yo le decía hace unos momentos de la Reina Valera es complicadón. Vea mejor en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente nos aterriza en un lenguaje un poco más común, más aterrizado. Versículo 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Es el versículo 21 de 2 Corintios capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Él nos comisionó, Dios nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo que dice, que está tratando de decir Pablo en este pasaje, según la Nueva Traducción Viviente. Otro pasaje que utilizamos frecuentemente para hablar del sello del Espíritu Santo, ahora pasamos a hablar del sello del Espíritu Santo, es lo que aparece en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto también tumba cualquier enseñanza que tuviera que ver con un segundo bautismo, con un bautismo especial en el Espíritu Santo. Porque si somos sellados habiendo creído en el evangelio de salvación, ¿cómo es que vamos a ser sellados sí y bautizados después? No hay lógica. Y el pasaje final que muchos de nosotros conocemos es Efesios capítulo 4, versículo 30, pero vea usted el progreso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primero, Pablo empieza hablando del sello del Espíritu Santo. Lo pone desde un contexto de la Trinidad en el pasaje de 2 Corintios. Cuando llega a Efesios capítulo 1, él dice que todos fuimos sellados en el momento de creer en Él, pero que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención eterna en Cristo. Eso es lo que termina diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 30. Fuimos sellados para el día de la redención. Fuimos sellados y el Espíritu Santo se convirtió en la seguridad que tenemos que algún día alcanzaremos gloria y redención eterna en Cristo. Cuando Dios me ve a mí, Él está observando al Espíritu Santo en mi interior. Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, generalmente las Biblias de estudio lo van a poner en este contexto. Sello, pertenencia, autenticidad, autoridad. Y yo pensaba en esta mañana, a veces hablarle a los jóvenes el día de hoy, a las nuevas generaciones de los sellos, pues es un despropósito, porque pues ya casi nada se sella. Los sellos profesionales aquí en nuestro país antiguamente traían un sello impresionante. Los títulos profesionales deberían de traer un sello especial. Ya el día de hoy lo sacan en computadora y punto. Código QR y se acabó. ¿Sabe usted qué es realmente la profundidad doctrinal en el tema del sello del Espíritu Santo? El sello del Espíritu Santo refleja dos cosas: seguridad y protección. Seguridad y protección. Piense usted, porque dice la palabra de Dios que ha sido bautizado, lleno, el Espíritu Santo ha venido a morar en usted, el Espíritu Santo ha impreso su sello en su corazón, usted está seguro y protegido. Y ese es el concepto más profundo a nivel de doctrina que implica el sello del Espíritu Santo, seguridad y protección. Y no lo digo yo,
Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo se puede entender? Y me sorprendió comprender que muchas veces no nos referimos al sello del Espíritu Santo en términos apocalípticos. Y usted dirá ahorita, ¿qué? Pero estamos hablando del Espíritu Santo y ya brincamos a Apocalipsis. Sí. Apocalipsis capítulo número 7. Pregúntele a un joven cristiano con ciertos años en el Evangelio, pregúntele qué tanto sabe del sello de la bestia. Todo mundo se sabe el sello de la bestia. 666. Y pregúntele a los jóvenes si los jóvenes son muy buenos en este juego. No, mira, es que él trae el número de la bestia. Él es la bestia. Porque mira, si a su nombre le das una equivalencia numérica y lo multiplicas por 3, le sumas 4, le restas 10 y le añades 666, ¿ya ves? Es la bestia. Todos los jóvenes cristianos saben hablar del número de la bestia. Pero se nos olvida algo, lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados, que en tiempos de la tribulación serán sellados por el Señor. 12,000 personas de cada tribu de Israel, 12,000 por 12 tribus da 144,000, que dice Apocalipsis 7 en sus primeros versículos, que tendrán un sello en su frente. Y que nadie les podrá hacer mal. Nadie. Nadie les podrá hacer mal. Y serán tiempos de tribulación y gran tribulación. ¿Sabe que es exactamente, no es el sello del Espíritu Santo, pero es exactamente el mismo concepto? Sellados para protección divina. Guardados para protección divina. Y será un sello visible. Lo vio Juan lo vio. Y ese sello estaba en su frente. Bueno, déjeme decirle que nosotros tenemos un sello mejor. Está en nuestro corazón. Porque eso es lo que dice Pablo. No lo vemos. Dios sí lo ve. Y cuando Dios, desde las alturas, se voltea a verle a usted, no quiere decir que Dios esté satisfecho con usted. Dios le ama, pero a veces Dios no está satisfecho con nosotros. Pero cuando Dios desde el cielo le ve a usted, lo que Él está viendo es el sello de su Espíritu Santo. Él ve el Espíritu Santo en su corazón. En un tiempo futuro por venir, 144,000 judíos tendrán el sello en la frente y saldrán a predicar el Evangelio hasta el último extremo de la tierra. No llegaremos a eso. Esperamos no llegar a eso. Nosotros tenemos ese sello impreso en nuestro corazón. Cuando Dios me ve a mí, Él está observando al Espíritu Santo en mi interior, porque fui sellado por Él al momento de poner mi fe en Cristo Jesús. Punto. No hay más. Tal vez usted no está consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El hecho de que usted no esté consciente del Espíritu Santo en su vida no implica que el Espíritu Santo no esté en su vida. Simplemente usted no está consciente. Y no solamente está presente en su vida, sino también está actuando en su vida. En este mismo instante. Platicaba un joven en alguna ocasión que era un joven que a una edad temprana decidió comprar su carro, su primer auto. A una edad muy temprana había ahorrado una cantidad importante de recursos. Compró un auto usado, obviamente no podía comprar un auto último modelo. Fue y compró un auto usado. A la semana que compró un auto, era un auto de los que conocemos como japoneses,
conocemos como japoneses de bajo consumo, compactos, subcompactos. Después de que compró su primer auto, a las 2 semanas regresó con su padre y le dijo, ya no quiero ese auto. El padre, extrañado, le preguntó, ¿y por qué ya no quieres ese auto? Y este joven le respondió sinceramente, es que me acabo de dar cuenta que todos tienen un carro como el mío. Todos. Mis compañeros de la universidad, de la iglesia, todos tienen un auto como el mío, ya no lo quiero. Y su padre le dijo, pues ¿qué no te habías dado cuenta? Y el joven le respondió muy sinceramente, nunca me había dado cuenta hasta que tuve el mío. El Espíritu Santo está en su vida, está en su corazón, es parte activa de su vida. El día de hoy le está guiando, le está pastoreando, le está ministrando, le está enseñando, le está fortaleciendo, independientemente de que usted se dé cuenta o no. Mi oración es para que llegue un punto en su vida, que no sea muy tarde en sus circunstancias, para que usted comprenda de qué forma el Espíritu Santo le está guiando hoy mismo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que dependa de Él. Nos lo diste como la garantía, Señor, de lo que quieres hacer en nuestras vidas. Que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras conciencias sean guiadas única y exclusivamente por Él. Permite que esta iglesia perciba, sienta, experimente, se goce, sea llena en el Espíritu Santo. Y que aprendamos, Señor, a ser testigos fieles en tu obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.